Y vamos a entrar directo a una entrevista que tenemos con nuestro querido maxi abogado David Peña, y que ayer, pues por cuestiones, problemas de agenda, que se nos retrasaron las cosas, David ya no pudo entrar, pero hoy estará entrando con nosotras y con nosotros. Es un tema que nos parece muy importante el que estaremos abordando ahorita con David. Eh, si me pueden avisar si ya anda por ahí o no. Ya se conecta. Sí, bueno, el tema que estamos abordando con David es esto que sucedió también ayer en la Cámara de Diputados, antier, en la Cámara de Diputados, pues en la mesa de comisiones, la Cámara de Diputados aprobó la ampliación del catálogo de delitos para prisión preventiva oficiosa. Y vaya que sí es un tema, porque es uno de los temas que ha resultado los altos contrastes. Por un lado, un gobierno de izquierda, un partido de izquierda, que aprueba esta medida que pues ha generado y sigue generando mucha polémica. David ha abordado este tema a profundidad, también Federico Anaya. Así que pues ayer se nos complicó. Hoy vamos a entrar también con David para abordar ese tema y también abordar este intento que tuvo la Fiscalía del Estado de Chihuahua, que intentó arrestar al ex gobernador Javier Corral, algo que también ha generado mucha polémica, porque además la Fiscalía de Chihuahua, pues no se coordinó o no se quiso coordinar con la Fiscalía de la Ciudad de México. Es claro, pues que hay una diferencia política importante. Maru Campos, la actual gobernadora del estado de Chihuahua, pues es acérrima enemiga del ex gobernador Javier Corral, quien a su vez, pues, la había logrado la detención del ex gobernador Duarte, y el gobernador, pues, si había estado prófugo en los Estados Unidos. Se logró su detención allá y después fue extraditado para acá, para México. Total, finalmente, Maru Campos, ya que entró en el gobierno, pues, logró la liberación del ex gobernador. Así que pues hay una suerte ahí importante, también un enfrentamiento entre Maru Campos y el ex gobernador Javier Corral. Estaremos también abordando con David ese tema, pero primero lo primero, y es pues este catálogo de delitos que ya se abrió en materia de prisión preventiva oficiosa, y ya se encuentra aquí el Maxi, que finalmente ya no está en el curso ese que estaba dando de quién sabe cuántos días, pero ya está aquí el último hombre Marlboro. Muy buenos días, mi querido David. Hola, mi estimado Ernesto, ¿cómo estamos? ¿Cómo está la comunidad? Ahora, yo ya no estoy el lunes, me cambiaron el día, pero qué bueno que estoy acá. Sí, David, y es que vaya que el tema es bastante espinoso, complejo, David. ¿Qué decir de este catálogo que ahora pues ya entran más delitos que se podrá aplicar la prisión preventiva oficiosa? Cuéntanos, David, ¿de qué va esto? Pues mira, primero es que uno de los temas que sigue siendo de preocupación, digamos, desde la perspectiva de derechos humanos, es, pues ya lo hemos platicado aquí en N cantidad de ocasiones, el catálogo de la prisión preventiva oficiosa y la forma en la que se ha utilizado la prisión preventiva oficiosa, sobre todo, más allá del catálogo en sí mismo, del artículo 19 constitucional. El problema es la forma en la que se ha utilizado la prisión preventiva oficiosa como una medida, digamos, incluso hasta de política pública, dice el presidente de la República, que es parte esencial de su estrategia de seguridad. Y en esa lógica, bueno, pues se ha abusado de la medida, de la figura. Originalmente, decíamos, en 2008 se inició el catálogo con 8 delitos, 8 o 9 delitos, no recuerdo, ocho delitos eran los que se tenían en el listado original del año 2008. Y hoy en el 2024, con los nuevos delitos que se acaban de sumar, llegamos casi a las 100 conductas delictivas. Casi 100 conductas delictivas están en el catálogo del artículo 19 constitucional. Entonces, pensemos nada más cómo se ha ido no solo modificando, sino cómo se ha ido aumentando este catálogo en una lógica de que
Se pensó originalmente que era una figura excepcional, por eso se puso para un catálogo específico de 8 delitos. Y hoy se ha convertido prácticamente en una figura ordinaria, ya no es excepcional y se aplica, decía yo, en casi 100 delitos, ¿no? En casi 100 conductas delictivas distintas. Entonces, este abuso de la prisión preventiva oficiosa es lo que generó en su momento que hubiera pronunciamientos de organismos internacionales. Ya lo decíamos aquí, hay 2 sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la última y la más clara, la del caso de García Rodríguez contra México, donde establece que la prisión preventiva en el artículo constitucional que lo contiene es inconvencional, perdón, o sea, contraria a la Convención Americana y que se tiene que cambiar. Esa sentencia es obligatoria, se dictó hace un año, el Estado mexicano tenía un año para cumplirla y justo pues no solo no se está cumpliendo, sino que ahora, contrario a lo que se esperaría, que es que se elimine o que se hagan pasos legislativos para eliminar la prisión preventiva oficiosa, pues ahora lo que se está haciendo es fortalecerla, ¿no? Meterle más delitos, un catálogo más amplio de delitos y pues simplemente ignorar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incumplir la sentencia y seguir en esta lógica de mantener esta política criminal de prisión preventiva oficiosa como si fuera el único recurso o el último recurso o el principal recurso que tienen los ministerios públicos al momento de judicializar el proceso, ¿no? Al momento de llevarlo ante un juez. Entonces, eso ha debilitado la capacidad de argumentación, de razonamiento de la Fiscalía, de las fiscalías, incluyendo la Fiscalía General de la República. Y bueno, casos recientes que hemos visto de cambios de medidas cautelares, en buena medida se debe a eso. El de Mario Marín, que fue apenas el fin de semana, es porque él pide el cambio de medida cautelar a una prisión preventiva domiciliaria, en lugar de tener la prisión preventiva en un centro penitenciario. Sus abogados o abogadas hacen la argumentación y la Fiscalía General de la República no tiene la capacidad de sustentar la necesidad de que se permanezca en prisión. No es un tema, o sea, no estamos excluyendo que pueda haber un tema de corrupción en el Poder Judicial, de chanchullo, ¿no? Pero lo que sí nos queda claro es que si la Fiscalía General de la República hubiese tenido los argumentos y la capacidad para hacerlo, hubiese podido mantenerlo en prisión, negar el cambio de la medida cautelar. Insisto, esto va repercutiendo en la incapacidad del Ministerio Público, en la falta de capacitación, en la falta de argumentación y al final involucra también el sistema, digamos, todo el sistema en su conjunto, ¿no? Entonces, lamentable que se siga fortaleciendo la prisión preventiva, que se siga manteniendo y lamentable que se siga incluyendo más delitos, insisto, porque ya deja de ser una figura excepcional y se convierte prácticamente en una figura pues ordinaria, ¿no? Que se utiliza en casi la totalidad de los principales delitos que se cometen en México. Ya, David, a la hora de que esto, pues es prácticamente un hecho, pasó en comisiones, pero ya cuando pasa, como acaba de pasar, pues seguramente se va a aprobar y pues veremos también en Cámara de Senadores. Y además, ahora que hay una fractura cada vez más fuerte entre el Partido Acción Nacional y el Revolucionario Institucional, así que vamos a ver el corrimiento que va a tener ahí también el PRI en ambas cámaras, bajo el mando y el control de Alito Moreno. Pero regresando a la prisión preventiva oficiosa, David, podríamos decir que es una buena medida, una mala medida, esto que se acaba de aprobar, y finalmente, ¿en qué se traduce en el campo ya de la acción, por ejemplo, que les toca hacer a ustedes y en la defensa de distintos casos, con las víctimas, las que tienen recursos y las que no tienen recursos? David, ¿cuál es la dimensión que tendríamos que darle a la aprobación que están haciendo los diputados con respecto a la prisión preventiva oficiosa? Uy, mira, es complicado porque he estado buscando ahorita el texto del dictamen para que leamos cómo se quedó. Es complicado en términos de que nosotros también llevamos la defensa de víctimas y que las víctimas en muchos momentos lo que piden es la prisión preventiva justo para que las personas se mantengan en prisión. Esto está motivado en buena medida porque pues seguimos con esta construcción
del punitivismo, ¿no? De que si alguien comete un delito y no está en la cárcel, eso implica impunidad cuando no necesariamente es así. Hay otras medidas, hay otros mecanismos para garantizar el acceso a la justicia. Una de ellas es la prisión. Una de ellas es la prisión, pero no es la única. Y se nos ha construido en un sistema, digamos, se nos ha construido socialmente un sistema en el cual se dice que si no hay prisión, hay impunidad o hay corrupción. Ergo, hay corrupción, hay impunidad. Y eso creo que es replicado también ahora por el presidente de la República justo cuando se libera o se cambia una medida cautelar o se libera alguna persona porque se sigue un proceso y no se encuentran elementos para juzgarlo o para sentenciarlo, el presidente va y dice, ah, bueno, va a salir de la cárcel, eso es impunidad, eso es corrupción. Y creo que eso va replicando este modelo punitivista, digamos, este modelo en donde solo pensamos que la sanción penal en cárcel es la única medida o la única sanción como tal que se puede tener, ¿no? Y creo que eso hay que cambiarlo culturalmente. Culturalmente, porque hay muchas otras medidas, decía yo, ahora con el sistema de justicia penal que tenemos actualmente, hay otras medidas, puede ser la reparación del daño, puede ser suspensión del proceso, puede ser otras medidas, incluso que se pueden llegar a acuerdo con las propias víctimas y que no necesariamente implican la prisión. Y yo voy a ese tema porque creo que se aprovecha ahí de esta construcción o de este constructo social en donde se ve a la prisión preventiva como como la prisión, perdón, como la única medida para combatir el crimen y la única medida para combatir el delito, que tan es así que el gobierno lo sigue manteniendo como una de sus políticas públicas principales o como el eje de sus políticas públicas principales, insisto, cuando lo único que se busca no es que desaparezca la prisión preventiva, sino que esa prisión preventiva sea justificada, es decir, que se razone caso por caso, que se vea la necesidad de que se tenga en prisión, de que se vea si esa persona tiene recursos o no para poder darse la fuga. Y yo aquí he puesto múltiples ejemplos, por ejemplo, siguiendo el caso de Mario Marín, ¿no? Tú dices, a ver, ¿es una persona que tiene recursos para irse a la fuga? Sí. ¿Tiene capacidad económica para salir del país? Sí. ¿Tiene pasaporte? Sí. ¿Tiene poder político, poder económico para poder evadir a la acción de la justicia? Sí. Ah, bueno, pues entonces se justifica que mejor permanezca en prisión para que no se vaya a la fuga. El señor o el chavo que se metió a robar una casa, casa habitación y lo detuvieron, tiene recursos, tiene pasaporte, pues probablemente no, tiene recursos para irse a la fuga, no, tiene acuerdos políticos, redes de poder para irse a la fuga, pues no, no necesariamente. Entonces puede seguir su proceso en libertad, ¿no? Y ahí es lo que se hace la justificación de caso por caso. No implica, insisto, lo de la prisión preventiva oficiosa es a rajatabla. Y sobre los delitos, justo los que se agregan son extorsión, narcomenudeo, actividades ilícitas relacionadas con el fentanilo y otras drogas sintéticas. Y al final ya se había añadido creo que fue en diciembre del 2023, defraudación fiscal, contrabando y cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales en los términos fijados por la ley. Entonces, lo que se hizo fue aumentar extorsión, narcomenudeo, actividades ilícitas relacionadas con el fentanilo y otras drogas sintéticas. Entonces, el narcomenudeo, incluso pensándolo como una conducta de lesividad menor, porque no es los grandes cárteles, el trasiego de la droga, ¿no? De toneladas de droga. El narcomenudeo, que puede ser vender, como marihuana, se considera ya un delito de prisión preventiva oficiosa. Insisto, la mayoría de las personas que están en la cárcel son personas de estrato bajo, es decir, personas pobres. Y sobre ellas, incluyendo a las del narcomenudeo, yo no estoy diciendo, ay, que sean inocentes, pobre gente, no. Cometen un delito, se los pruebas y pues eventualmente podrían ir a la cárcel si fuese la medida. Está permitido, por ejemplo, el consumo de la marihuana. Está permitido la producción de la marihuana, pero está prohibido la venta de marihuana. Nada más para que vean, digamos, las incongruencias que se tienen en el propio sistema. Y está permitida el consumo, está permitido la aportación, está permitida la producción hasta cierta cantidad, pero está prohibida la venta. Y entonces, si a ti te detienen vendiendo, es narcomenudeo y te toca prisión preventiva oficiosa 2 o 3 o 4 años, el tiempo que tarda el juicio. Es ahí donde decimos que la prisión preventiva se malusa y se ensaña sobre todo en las personas de menores recursos. No, creo
las otras actividades ilícitas relacionadas con el fentanilo, eso puede ser más de producción, de narcotráfico, dice, y otras drogas sintéticas. Así, en otras drogas sintéticas es genérico, es impreciso. Entonces, cualquier otro delito que esté relacionado, por eso yo decía, cuando hablo del 19 constitucional, no hablo de delitos. Originalmente se tenían 8 delitos. Hoy se tienen conductas delictivas, que es mucho más amplio el catálogo, porque cuando te dice otras drogas sintéticas, no te establece cuáles drogas, ni qué en cantidad de producción, ni si es por venta, ni si es por comercialización, ni si es por portación, ni si es por traslado de toda la cadena que interviene en las drogas. Te dice otras drogas sintéticas y en ahí entra toda la cadena que pueden ser, insisto, 15 o 20 delitos más y este catálogo se está volviendo ya más que en un catálogo, en una suerte del copiar el Código Penal para incluirlo en el artículo 19 constitucional y volver con prisión preventiva oficiosa pues casi todos los delitos, ¿no? Los principales delitos que se cometen en México, digamos. Ya, pues sí, y otra vez tenemos aquí varios ejemplos: Emilio Lozoya, Murillo Karam, Mario Marín, Alonso Ancira, Juan Collado, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y por eso siempre nos genera esta suerte de contradicciones de la pertinencia de la prisión preventiva oficiosa. Por eso me parece más que importante y relevante esto que colocas, David, de decir hay que verlo caso por caso. Y otra cosa es pues la pertinencia o no de la ampliación de la prisión preventiva oficiosa para otros delitos. Déjame, David, pasar rápidamente antes de que vayamos a entrar a la mesa, la detención, el intento de detención que hubo contra Javier Corral, el exgobernador panista. Hoy el presidente dijo, pues la Fiscalía de Chihuahua pues ni siquiera habló ni acordó nada con la Fiscalía de la Ciudad de México. Tendría que haber ahí habido un acuerdo. No pueden operar de esa manera las fiscalías de otros estados. Sí pueden, no pueden. ¿Cuál sería el mecanismo ahí pertinente que tendría que haber usado la Fiscalía, David? Mira, justo me metí a revisar el acuerdo de colaboración que se tiene por parte de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, en la que están todas las fiscalías, todas las procuradurías en su momento, porque fue firmado cuando eran procuradurías, y la Fiscalía General de la República, incluso la Fiscalía Militar. Y hay un apartado, una serie de apartados. Este es perdón, es que estoy revisándolo en el teléfono. Este es del año 2012, este convenio de colaboración. Es un convenio de colaboración que se mantiene vigente, se ha actualizado en algunas cosas, digamos, pero la base es este convenio de colaboración. Y justo hay un apartado en donde establece cuáles son digamos, cómo se va a operar cuando se trata del cumplimiento de una ejecución de una orden judicial. Y aquí yo no leo o no encuentro esta parte que decía el fiscal ayer, el fiscal de la Ciudad de México, donde dice que tienen que autorizar la intervención del personal ministerial de Chihuahua acá. ¿Y a qué voy? Nada más un poco por todo el show, literalmente el show que se armó ayer en un restaurante de la colonia Roma, es que un juez de Chihuahua libra una orden de aprehensión en contra del ex gobernador Javier Corral por peculado, por ahí un tema de recursos públicos. Se le pasa una vez que libra la orden de aprehensión el juez, a ver, primero se integra una investigación en la Fiscalía de Chihuahua. Esa investigación presuntamente tiene elementos para poderse judicializar, lo lleva un juez, el juez dice sí hay elementos constitutivos de delito, te doy una orden de aprehensión para que comparezca esta persona aquí al juzgado, para que se le pueda someter a un proceso. Esa orden de aprehensión tiene efectos para su detención en el momento instantáneo, digamos, desde que se libra la propia orden de aprehensión. Chihuahua sabe que Corral está en la Ciudad de México y entonces lo que hace es notifica a las autoridades de la Ciudad de México para decirle, oye, tengo esta orden de aprehensión y con esta orden de aprehensión creo que esta persona está en el territorio de la Ciudad de México y por lo tanto, pues voy a hacer la detención, ¿no? Eh,
Ahí recordemos que la colaboración entre las autoridades está de acuerdo a este propio convenio en donde se le notifique a las autoridades que vas a intervenir en el territorio o que personal tuyo va a ejecutar una orden de aprehensión de diverso estado, es el caso de Chihuahua. No encuentro digamos, un requisito específico, en donde se autorice expresamente el ingreso o se autorice expresamente que se pueda cumplir esta orden de aprehensión. El término que utilizan en el convenio, en este convenio de colaboración, bueno, en este convenio de colaboración dice que se podrá autorizar expresamente. Entonces, aquí lo que sucede es que Chihuahua le notifica a la Ciudad de México y le dice, voy a cumplimentar una orden de aprehensión, mi personal que va son ABC, llevan estas armas, la orden de aprehensión es girada por este juez, te adjunto las identificaciones de mi personal, te adjunto a la orden de aprehensión que se está librada por un juez y yo te notifico, que es la base del convenio de colaboración, la notificación. Y aquí, en este convenio, estoy leyendo un apartado, un parágrafo donde se refiere a ejecución de orden de presentación, aprehensión, reaprehensión y comparecencia. Y en la fracción quinta de este apartado del convenio de colaboración dice, la Procuraduría requerida, en este caso la de la Ciudad de México, podrá autorizar expresamente a la requiriente para que agentes de esta última se internen en el territorio de la primera a fin de ejecutar la orden correspondiente, la orden de aprehensión en este caso, y efectuar el traslado. Esta autorización deberá hacerse por el procurador o fiscal por cualquier medio. En lo conducente se aplicará lo dispuesto en el apartado B de la cláusula 10ª de este acto jurídico. El término que se utiliza aquí, ahorita vemos la cláusula B de la 10ª, el término que se utiliza aquí dice podrá autorizar. No implica que necesariamente, dice, podrá autorizar de forma expresa. En muchos de los casos, en la mayoría de los casos, no hay esta autorización expresa. Se entiende la fiscalía por notificada, se da por enterada de notificada, autoriza implícitamente que se pueda llevar a cabo y se hace la detención. Tan es así que recordemos cómo se detuvo al fiscal del estado de Morelos con una orden de aprehensión justo girada por una autoridad de la Ciudad de México en Morelos. ¿Qué hubiera implicado si seguimos la lógica de Ulises Lara, del fiscal de la Ciudad de México, que el fiscal de Morelos tendría que haber autorizado la ejecución de la orden de aprehensión contra el fiscal de Morelos, o sea, contra él mismo? Si se siguiera la lógica que dice el titular de la Fiscalía de la Ciudad de México, de que él tenía que haber autorizado esa detención, esa orden de aprehensión, imagínense nada más lo que hubiera pasado en el caso de Morelos. Primero, no se hubiera podido ejecutar nunca esa orden de aprehensión, porque pues la orden de aprehensión era girada de la Fiscalía de la Ciudad de México a la Fiscalía de Morelos y tendría que haberla autorizado el fiscal de Morelos, que era el que iban a detener. Uno. Dos, si eso implicara la autorización, o sea, todos los panistas que están perseguidos, pues vivirían en Querétaro, ¿no? O vivirían en Guanajuato, a sabiendas de que nunca se va a autorizar su detención. O sea, no quiero utilizar palabras altisonantes a esta hora de la mañana, pero es un absurdo pensar que un acuerdo de colaboración de una ejecución de una orden de aprehensión girada por un juez necesite la autorización, entre comillas, de un agente ministerial de otro estado. Esto implicaría, insisto, en los hechos, en la traducción de los hechos, que yo, morenista, pues cometo un delito, ¿no? Y me voy a un estado absolutamente morenista, que sé que no me van a detener, que sé que no van a autorizar la detención en mi contra, y pues ahí me voy a vivir de por vida, ¿no? Literal, porque sé que nunca me van a detener, aunque haya órdenes de aprehensión federales, aunque haya órdenes de aprehensión de otros estados, nunca me van a detener porque ningún fiscal que sea morenista o panista o priista, digo, el ejemplo es lo de menos, autorizarían mi detención. Entonces, ese criterio que utiliza el fiscal, además el encargado de despacho, que ha hecho, dicho sea de paso, pésimamente la actuación en la fiscalía, después de que la dejó Ernestina Godoy, ha tenido una actuación
profundamente prepotente con las víctimas, desapegado de la propia línea de atención que tenía Ernestina, se ha convertido prácticamente en una cosa ahí terrible al interior de la propia fiscalía, ¿no? Y bueno, ahora lo que vemos es, pues, bajo intereses, bajo una lógica, pues, poco entendible, está actuando ahora como abogado defensor prácticamente de Javier Corral. A mí me hubiera gustado que el fiscal Ulises Lara hubiera estado en algunos de los rastreos que hemos hecho para la búsqueda de personas desaparecidas, en algunas de las protestas que se han hecho por las víctimas de feminicidio en la Ciudad de México, con ese ímpetu y con esa claridad con la que fue a defender a Javier Corral. Pues a mí me hubiera gustado verlo defendiendo verdaderamente a las víctimas de delito de la Ciudad de México. No lo ha hecho porque no lo quiere hacer, porque no es su talante, pero pues ayer sí lo vimos, ¿no? A altas horas de la noche, trajeado, alineado, defendiendo la causa de Javier Corral, insisto, pues haciendo una interpretación completamente tergiversada de este acuerdo de colaboración, cuando él mismo reconoce y dice, bueno, nos notificaron que iban a venir, tienen el acuerdo de colaboración, hay un acuerdo de colaboración, pero yo no autoricé a que entraran. Imagínense nada más primero el talante profundamente autoritario y de ignorancia del fiscal Ulises Lara, ¿no? Cuando dice o él piensa que él es el que tiene que autorizar que se cumpla una orden de aprehensión. Imagínense nada más, insisto, lo grave de su aseveración. No sé, no es abogado, aunque tiene una cédula ahí de licenciado en Derecho, no es abogado, y creo que, bueno, lo que estamos viendo aquí es una pésima actuación de nueva cuenta de la Fiscalía de la Ciudad de México, una tergiversada interpretación de los acuerdos de colaboración y sí un acto de protección política. Yo no le veo más. Es un acto de corrupción, de protección política. Si Corral no cometió ningún delito, si Corral es inocente, si, pues que se sujete las autoridades, que vaya el sujeto a proceso, que lo desahogue en juicio, que se defienda y al final recuperará su libertad. Imagínense nada más, el fiscal de Morelos de inefable memoria Mm. de cuestionable reputación, se sujetó al proceso, se defendió en tribunales, estuvo preso, le ganó a la Fiscalía de la Ciudad de México y salió. Y Javier Corral pues, simplemente dice, yo no cometí nada, cuídenme, protéjanme, ¿no? Porque no quieren que llegue a ser senador. Pues creo que justo lo que se busca desde la Fiscalía de Chihuahua es que evitar que llegue a ser senador, porque siendo senador tiene fuero. Y si ahora se abre otro proceso político para quitarle el fuero, y es una complicación que necesita más votos de los que, digamos, de los que se tiene hoy desde el lado de la oposición. Entonces, para cerrar, perdón por la extensión, lamentable la actuación del fiscal ayer, lamentable la interpretación que hizo. Insisto, yo no sé si Corral cometió delito o no, no se está juzgando ni prejuzgando, simplemente que hay una autoridad judicial que dice posiblemente cometió un delito, pues tiene que juzgar, o sea, tiene que someterse a un proceso, ¿no? Insisto, ojalá el fiscal de la Ciudad de México, a partir de su actuación del día de mañana, digo del día de ayer, pues mañana lo podamos ver acompañando a las víctimas, defendiendo a las víctimas, defendiendo a las víctimas de feminicidio, defendiendo, procurando por los derechos de las víctimas de desaparición, digamos que son los casos que yo acompaño, en vez de estar, pues a las 11 de la noche en un bar en la colonia Roma defendiendo a un exgobernador, por cierto, que toda su vida fue panista. Hoy ya está Mm. ungido de morenismo, ¿no? Pero toda su vida, toda su formación fue panista, fue un férreo opositor al PRD, fue un férreo opositor a Morena, y que bueno, ahora pues un fiscal que presumiblemente autónomo, el de la Ciudad de México, pues salga literalmente a defenderlo y a llevárselo, ¿no? En su camioneta para que no lo toquen ni con el pétalo de una orden de aprehensión. Ya, pues David Peña, muchísimas gracias como siempre, pues muy preciso también a la hora de pues ponerte a investigar cuáles son las reglas del juego. Una es la que pues los convenios o acuerdos que se puedan tener y otra pues esto que señalas y que también tiene distintos ángulos desde donde mirarse, pero este es uno que a abogados como David pues le ha tocado lidiar precisamente en campo en varios casos en varias entidades federativas. Así que David, pues le damos seguimiento a eso. Ya me están regañando de la mesa que viene, que ya se tienen que ir y que... Así que, pues bueno, David, muchísimas gracias como siempre.
Te mandamos un fuerte abrazo, David, y ahí seguimos al habla. Espero que todo haya salido bien con el taller. Ahí seguimos, ahí seguimos. Me disculpo por haberle robado minutos a la bonita mesa que sigue a continuación y ya luego ahí les contaré algunas anécdotas que tenemos también con Corral cuando fuimos allá, defensores de derechos humanos en Chihuahua, que seguimos siendo, de varios casos y cómo nos enfrentamos a él con este mismo talante autoritario del que vimos ayer de Ulises Lara, ¿no? Creo que ahí se entiende. Pero bueno, gracias, saludos, ahí seguimos, abrazos. Gracias, David. Un abrazo. Gracias. Pues bueno, son los distintos ángulos desde donde estar mirando y ya escuchó usted a David Peña.